Muy bien, les pido que me acompañen una vez más en oración. Voy a arrodillar aquí, ustedes pueden inclinar sus rostros. Amantísimo Padre Celestial, una vez más vengo delante de usted a pedir su guía, que mis palabras puedan ser sus palabras y que cada mente aquí presente pueda ser expandida por el Santo Espíritu de Dios para retener su palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema es ser libres para servir. Libertad, un término positivo. Todos queremos ser libres. Todos nos consideramos libres por medio de Cristo Jesús. ¿Así no es? Amén, gloria a Dios. La vida de Cristo aquí en la tierra nos dio ejemplo de lo que es un ser libre. Pero pareciera ser que cuando llegamos a Cristo, nuestra mente, o ya bien diría Satanás, quiere convencernos que entramos en otro tipo de esclavitud positiva. Pero así no es, porque esclavitud siempre ha sido negativo. Yo quisiera que vayamos a la lectura bíblica de esta mañana, que está en Gálatas 5:1. Acá la tengo marcada. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y si nosotros recordamos la historia de Israel, cuando vivían en Egipto y Dios con mano fuerte los sacó, ellos estaban felices, como nosotros también hoy día. Esperamos la patria celestial, donde allí no habrá más dolor, donde allí no habrá ningún tipo de esclavitud, donde no habrá temor, donde el león y el cordero podrán estar juntos, donde los animales feroces en esta tierra, como el león va a comer hierba, a comer buey, la grama. Pero después de un tiempo, cuando leemos la historia de Israel, nos damos cuenta de que este pueblo se había acostumbrado al yugo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos acoplado, adaptado a esta manera de vivir? El asunto es que nosotros tenemos que entender qué es esclavitud. No podemos cerrar nuestras mentes a que la esclavitud solamente se aplica a la historia cuando las personas que vivían en África eran tomados por su vigor y llevarlo a otros países donde trabajaban bajo el azote. Ese es un tipo de esclavitud. Y todavía existe eso. Hay mucho tráfico humano en este mundo. Pero para nosotros esta realidad es grotesca. No consentimos en ese tipo de esclavitud. Pero qué triste es saber que somos esclavos y muy bien esclavos. Esclavos de este mundo. Y yo quisiera mencionar algunos tipos de esclavitud esta mañana. Pero antes de entrar allí, yo quiero decirles que el Señor tiene un plan con el pueblo a quien ha llamado. Primeramente, debemos recordar el Edén. Adán y Eva fueron creados libres. Ni ropa tenían, porque la luz de Dios, esa santidad, le cubría. No había morbosidad en este momento. ¿Y cuándo fue que la tierra dio cardos y espinos?
¿Cuándo fue que el trabajo llegó a ser duro? Que con el sudor de la frente se iba a extraer el fruto. ¿Cuándo fue? No fue cuando el hombre, nuestro primer padre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, le concedieron a Satanás el reino de sus almas, el reino de la tierra. Lo hicieron príncipe. ¿Por qué no se escondieron y había aflicción en el corazón de Adán y Eva cuando estaba con Jesús y sus santos ángeles? ¿Será que allí era un lugar de delicia? ¿Tenían ellos opciones? ¿Tenían opciones de escoger frutas, de escoger sus animales preferidos, de amarse mutuamente? ¿Tenían opciones? Entonces no eran esclavos, ¿sí o no? No eran esclavos. Pero eso es lo que Satanás quiere infundir en nuestras mentes cuando Cristo, viendo nuestra aflicción, nos llama para ser libres. Tenemos una línea de pecado de generación en generación. Nacimos de un vientre ya pecaminoso. Tenemos que saber que la sangre de Cristo ha hecho provisión para perdonar la raíz de pecado que traemos desde Adán. Usted dirá, pero es que yo no soy culpable de haber nacido en un mundo donde ya el pecado existiera. Pero lamentablemente nosotros nacimos en cautividad. Y usted sabe, nosotros no conocemos las garras del enemigo, lo que tenía antes de que Cristo se ofreciera para salvarnos. ¿Usted sabe qué era lo que Satanás tenía planeado para el ser humano? Una vida de dolor. Ustedes han escuchado acerca del purgatorio y que el infierno, ¿verdad? Que esa idea parece aterradora. Pues déjeme decirle que si ese árbol no hubiera sido quitado y tuviéramos hoy una vida que no terminara en dolor y en sufrimiento, es un verdadero infierno. Hasta la muerte da descanso al que ya está cansado y lacerado por la vida. ¿Cuántas personas en su dolor no piden, Señor, dame la oportunidad de descansar? Pues déjeme decirle que el plan de Satanás era mantenerlo a usted enfermo, maltratado, en esas ideas que han tenido los hombres del diablo de maltratar, de hacerle sufrir con la vida. Eso era lo que Satanás iba a hacer con el ser humano. Si Cristo no aparece y dice, esto yo no te lo permito, entiéndalo bien. Ahora pasa el pecado o la esclavitud por decisión. Y esa a mí me interesa mucho, porque eso me hace entender que aunque la sangre de Cristo me liberta, me da la oportunidad de dejar mi problema, mi pecaminosidad a sus pies, yo tengo una decisión que hacer y va a costar. Así que vamos a ir. Yo quiero dejar la palabra de Dios en las mentes de los que estamos aquí. Por eso quiero que leamos a Romanos 8 y 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Dios nos llama a nosotros para limpiarnos con un propósito, de ser libres con un propósito. Usted dirá, pero eso me suena a mí como una ventaja que Dios quiere sacar de mí, por lo tanto vuelvo a la esclavitud. Pero hoy en esta mañana, en el tiempo que resta, vamos a analizar un poquito cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Satanás tiene el plan de enfermarnos,
de atemorizarnos, de hacernos codependientes de sistemas de otras personas para llevarnos a una estatura bien baja, donde quedemos deshabilitados hasta para cuidar de nosotros mismos. Cuando digo deshabilitado, hablo de las enfermedades mentales, atrofiados. Cuando hablo de que Satanás quiere infligir dolor en ti y en mí, es porque tú tienes que entender que si tú no tienes todas tus todo tu cuerpo, todos tus órganos en máxima plenitud, sanidad, Satanás sabe que tú no puedes bendecir a Dios ni tampoco a otros, que tú no puedes ser feliz. No puedes ser feliz con un cuerpo todo enfermo. También Satanás sabe que si tu mente está gobernada por él, tus problemas van a tomar todo tu tiempo en esta vida y van a destruir tu familia, te van a dejar en deudas y muchos terminan en la desesperación hasta de quitar su propia vida. Y ahí dice Satanás y los demonios, bingo. Ese toma mi suerte, comparte mi suerte. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que, ¿qué libertad nos dio Cristo? Primeramente, como sabemos, con su muerte. Luego el perdón de nuestros pecados, que aunque no lo reconocemos, estamos cargando esa carga. Nos estamos lacerando cada día que decimos, es que yo soy un pecador, es que yo siempre meto la pata, es que yo soy débil. La sangre de Cristo, su nombre tiene poder para sacarte de allí. Pero para dar ese poder a un ser humano, el ser humano tiene que ser sincero con Dios. Y en esta mañana dice la Biblia que no volvamos como lo hizo Israel. Israel, después de ser liberado de esa esclavitud, al desierto, solamente pedían a Dios. Dios le dio maná, Dios le dio el agua, Dios peleó por ellos en el desierto, Dios cayó, cerró la boca de las fieras y el pueblo anhelaba las ollas de carnes de Egipto. Pregunto en esta mañana, ¿será que Jehová de los ejércitos no nos ha mandado ahora mismo a salir del mundo? Porque Él dijo, no te pido que los saques, sino que los libre del mal, que estés con ellos allí, que los fortalezca, porque ellos son la sal de la tierra. Ellos son los que llevarán mi testimonio a todas las otras naciones. Serán distinguidos, serán un pueblo santo para traer salvación. Y Cristo vino en esta tierra para enseñarnos lo contrario a lo que está en nuestra mente. Que la libertad está originada en la comunión con Dios, en que mi corazón esté totalmente entregado a Dios y sometido para que entonces Dios me reconstruya. Y hay poder en Cristo. Y ese poder del Espíritu Santo es para que lo utilicemos. Pero no se va a poder el poder del Espíritu Santo en ningún ser humano que tiene raíces de pecado y le gusta. Porque la sangre nos limpia de pecado, pero usted tiene que dejar el pecado, tiene que soltar. Y aquí en esta mañana vamos a enumerar algunas cosas que nos hacen, como les digo, que nos hacen esclavos. En primer lugar,
como les dije antes, a veces es difícil entender que somos esclavos. Pero quizás usted diga, bueno, yo considero que yo era esclavo en mi familia porque no eran cristianos y allí yo escuchaba la palabra de Dios y no se comía carne y me pegaban o me dejaban sin comer o no sé, guardaba el sábado y pues muchas veces yo no entendía y era como un esclavo. Pero también los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de conocer de Cristo. Y yo pregunto, si ya no tienes esas ataduras, si ya has tenido la oportunidad de decidir qué cosas hay en tu corazón que te hacen esclavo. Yo quisiera mencionar en esta mañana algunas personas de Dios que fueron esclavos. Y entre ellos, como no hay mucho tiempo, yo quiero mencionar a Jacob. Porque Jacob, su pecado le alcanzó de gran manera. Con su madre, él hizo un equipo de mentira hacia su padre. La figura que Dios le había dado como Dios. Entendamos esto. Nosotros no somos el representante de Dios en la tierra, el Espíritu Santo. Pero mamá y papá, tu adulto, tu mentor, tu líder, cuando nuestros hijos o nuestros familiares o la pareja que quizás tiene un nivel espiritual más bajo que tú, te mira a ti, no conoce a Cristo, no tiene esa relación con Cristo, tu testimonio, tu vida es Cristo Jesús hasta que encuentren a Cristo Jesús. Por lo tanto, Jacob sabía la verdad y su madre le dijo, ve hijo mío a esto y a aquello. Sabemos la historia, ¿verdad? Tráeme de esta carne. Hasta ahí está bien. Obediencia. Los hijos deben de ser obedientes. Pero le dijo la mamá, ve y dile a tu padre que te dé la primogenitura. Habla mentira. Y a mí me sorprende que la preocupación de Jacob no era madre, pero si la Biblia, si la palabra dice que es pecado mortal yo hablarle mentira a mi padre. No, eso no fue. Me va a descubrir porque no tengo vello en los brazos. Ese era el temor. Ay, me va a descubrir. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos más temor de que la gente conozca la falsedad que hay en mí que el pecado que voy a cometer? Pero está bien, está bien. Él continuó, hizo la mentira y luego conocemos la historia. Se tuvo que escapar. Dicho sea de paso, su mamá dijo que tu pecado sea castigado en mí y no se vale. En el mundo de Dios no se vale, pero ella nunca lo vio más. Qué terrible, hermanos. Mucho cuidado. Luego se fue donde Labán, su tío, y allí había una reunión familiar, mucho llanto, mucho, esta oportunidad me dio Dios. Y allí con Labán, dice Labán, mira, no es justo que vengas aquí y trabajes para mí, yo no te dé una recompensa, así que elige tú. Así que Jacob se enamoró, ¿verdad?, de Raquel y la pidió como esposa y dijo, sí, te la voy a dar 7 años, trabájame. 7 años trabajó Jacob, quizás pensando en cada momento con ese engaño que había hecho a su padre. Así que él fue sumiso, aceptó su pecado, su consecuencia de una manera sumisa. Pero cuando llegó la hora de él salir de esa esclavitud, hermanos, Labán lo engañó con 7 años más de labor. Allí había temor. Temor en Jacob que aunque él lo que era justo que él hiciera, trabajar 7 años para este hombre,
Todavía tenía temor porque no se sintió perdonado. Tenía temor de su hermano que lo fuera a matar. Y como tenía temor, permitió que Labán lo esclavizara 7 años más. Aparte del engaño con las ovejas. Y conocemos la historia. Pero tenemos que tener cuidado. Si nosotros también podemos ser como David. Que David pecó grandemente delante de Jehová. Y vino el profeta y le dijo su pecado y él le dolió. Y sabemos que David se arrepintió, pero quedó una debilidad en David. ¿Cuál era esa debilidad? Cuando sus hijos pecaban, él no tenía el coraje de ser recto en su casa. Porque decía, pero es que yo pequé. Es que como el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Se le murió un hijo a David? Sí, por su pecado. ¿Tuvo guerras David y fracasos? ¿Fue recto Dios con David? Lo fue. ¿Por qué no fue recto con sus hijos? ¿Por qué fue débil allí? ¿Por qué? Porque era esclavo también de esa debilidad y de ese temor. ¿Qué podemos decir de Marta? Marta, Marta. Marta, Marta. Llega Jesús. Y Jesús tiene palabras de vida para vida eterna. El gran maestro. Y están María y Marta allí en la casa. Pero María está ocupada en sus afanes. Marta. Y María se sienta a sus pies. Porque Marta había elegido ser esclava de los afanes del hogar, de las apariencias. Y muchas veces nosotros no ponemos en prioridad el mensaje de Dios para nuestras vidas. Se supone que en las mañanitas, antes de salir el alba, tú tengas una audiencia con Jehová de los ejércitos. Y en ese día Él te va a ayudar, como lo hizo con Jesús, a poner tu vida en prioridad. A darte sabiduría para tú guiar a tus hijos. Pero hay un problema allí. La obra humana no podrá ser hecha si en mi corazón existe un egoísmo, un temor al que dirán, una inseguridad, una lascivia, un pecado escondido, no confesado ni apartado uno de él, no puede penetrar allí. Hay algo, los demonios tienen oportunidad de dictar tu mente y confundirla de manera que quizás lo que vayas a hacer en el próximo minuto después de hablar con Dios sea la voluntad del diablo y no la de Dios, porque como no eres libre, como tienes estas cadenas, entonces eres esclavo del diablo. Y entonces tu estatura espiritual no puede ser a una estatura que tú puedas ser bendición y un ente de poder para esta humanidad. A los discípulos, antes de escogerlo, Jesús los observó y le dijo, tú sígueme. Deja eso que estás haciendo y sígueme. O más bien le dijo, sígueme. Y ellos decidieron dejar la mesa de la contabilidad, dejar la barca donde ellos allí se ganaban la vida para su familia. Me imagino qué hubiera pasado si algunos de estos hombres a quien Jesús llamó hubieran tenido una pareja que no le agradara la misión para la cual Jesús los había llamado. El problema aquí no es la pareja, sino cuán libres se sentían estos hombres para obedecer al llamado de su maestro. Muchas veces Jesús nos llama como llamó a José.
no de la manera esclava, pero en una lejanía para hacer provisión. ¿Lo hubiera dejado ir su padre de todo corazón por los medios adecuados? Me preocupa la humanidad en estos días cuando el espiritismo ha nacido con poder. Ya dicen que están elaborando una fórmula para revivir muertos. Y en el campo, en el pueblo, aún adventista, hay personas que están siendo esclavas del dolor por un ser querido que no han cortado, no han descansado en el Señor para dejárselo ya a Dios. Dejarlo ahí en la tierra que se haga polvo. Tienen un dolor con Dios. Tienen un problema y ¿saben qué? Yo pregunto, si tú tuvieras la oportunidad o no la oportunidad o la desgracia de tener a tu ser más querido en un hospital, según Dios, es hora de descansar. Pero ¿y si te dan la opción? Vamos a implementar este asunto de resucitar muerto. ¿Ya murió? Lo que no se puede hacer con la oración en los medios adecuados no es para mí. Si murió, solamente la oración puede resucitarlo. Pero en este día todo se vale. La ciencia es una de las mayores cadenas de la humanidad. Ahora se inventó cosas de origen animal, hasta animales inmundos, de las células, de esto y que lo otro, para curar el cáncer. Ahí vamos nosotros, como conejillos de India. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Tenemos confianza en la sangre de Cristo o no? ¿No será que Dios quiere libertarte para que tu familia sea libertada también? Los músculos espirituales de fe, con estas rodillas, las va a fortalecer Dios para que viendo el testimonio que hay en mí, ellos puedan ver que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero decirles que hay una situación que me preocupa mucho. Sé que el tiempo se ha agotado, pero hay una situación que se puede ver a leguas. La sociedad está destruida y las familias también, pero la sociedad no comienza allá afuera con las naciones. Comienza con la familia y el matrimonio. Y allí muchas veces están las peores cadenas de esclavitud. Porque para romper las cadenas de esclavitud, tú tienes que tener el amor de Cristo. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos y ponemos nuestras fuerzas, nuestros bienes juntos, tenemos un egoísmo intrínseco. Vamos a elaborar este matrimonio, pero ¿estoy yo en la foto? ¿O es que yo no puedo estar fuera de la foto para invertir? Me explico. Mi amor, esta noche vamos a comer. Vamos a comer en un restaurante. Y el esposo flamante le da la tremenda sorpresa a su señora. ¿Dónde la llevó? Pregunto, si tenían 2, 3 años de casado, me imagino que ese hombre sabe lo que a esa mujer le gusta comer. ¿Sí o no? ¿Será que él es que quiere comer? ¿Será que la llevó donde le gusta? Y después, pues, ya hay una manipulación allí. Como ya me llevó donde me gusta, se supone que yo voy a ser agradecida. Y luego que estoy agradecida, pues yo tengo que ceder en lo íntimo, ¿sí o no? ¿Está el alma de esa mujer lleno de ese amor? ¿Está o no está? ¿No será
que este hombre tenía que abrir los ojos, o esa mujer también, y darse cuenta que quizás lo que la esposa necesitaba era que él tomara a los niños, limpiara la casa y la dejara 2 o 3 horas y le pusiera el billete en su mano para que saliera con sus amigas para que tuviera un momento desestresante. Pero él no estaba en la foto. Así que se usa la manipulación. Y con la manipulación el Espíritu Santo no va a obrar en usted ni en mí. Nos vamos a hacer cenizas primero, porque Jehová es soberano. Y Él va a poner el Espíritu Santo en aquellos que estén libres de todo egoísmo. Y déjeme decirle que así también hay muchas situaciones que se dan en los matrimonios y en la sociedad, donde yo ayudo a esta persona para que me dé un bien a mí. Yo tengo que tener una visión en que la pareja que está a mi lado se va a mejorar con el fin de que ella o él sea una bendición a este mundo. A Cristo, le sea útil a Cristo. Puedo conformar con la situación de que aquí yo le di esta oportunidad a esta persona de aprender inglés, de manejar, de ser líder, y quien brilla soy yo, porque es mi trofeo, jamás. Juan el Bautista dijo, a mí me toca ¿qué? Menguar, cuando Cristo llegó. Entonces, nuestra obra en esta vida con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con aquellos que no conocen a Cristo, es llevarlo a un punto donde ellos no sean codependientes de nosotros. No para que no nos molesten, sino porque le amamos y queremos verlo a la estatura de Cristo Jesús. Yo quiero leer, aparte de que tenía otras citas, pero quiero leer en el espíritu de profecía. Más adelante le daré la cita, hermanos. Algo que leí que me dejó muy preocupada. Traten de no dormirse, no voy a leer mucho, pero cuando se lee dice, oigan, piensen en la esclavitud del hogar, piensen en la esclavitud de lo que tenemos en el corazón que no nos deja ser como Cristo. Y dice, vi que el dueño de un esclavo tenía que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y en la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido. Mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para suplir la muerte segunda, la más espantosa. Debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo. Hermanos, el temor de usted dar la palabra de Dios, de tomar decisiones para Dios, de dejar los frutos de la carne, de negarse a sí mismo, porque cada día yo digo, es que a mí me gusta comer tal cosa o ver o hacer. Es que hay un problema que no me permite a mí dar ese paso. Son esclavitud. Dios no puede llevarnos esclavos con Él. Tú tienes que enfrentar tus fantasmas. Job,
Un hombre que no se dice nada malo de él. Se dice que tenía un temor. Y se los digo para que le quede grabado en lo más profundo de sus almas. Dice que Job todos los días o muy a menudo hacía sacrificio por sus hijos. Por si alguno hubiera pecado delante de Dios. ¿Qué pasaba con Job? Temor de perder los hijos. Todos los perdió. Todos los perdió. Se lo dieron después. Hermanos, ¿qué tú temes hoy? Porque lo que tú temes, eso es lo que vas a perder. Todo debemos de perderlo por Cristo. Es basura por Cristo. Así que aunque el corazón de Job estaba entregado a Dios, tuvo una aflicción que yo no quiero vivir. Así que si tú tienes que dar un paso, mira en la Biblia, en el espíritu de profecía, qué significa santidad en la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Como está la iglesia de Frederick, como están las iglesias hoy, no es santidad. Es haciendo las cosas base a lo que a mí me gusta y a mi justicia propia. Y obligamos a la congregación a adorar a Moloch, a Baal, con la música, con la vestimenta, con la poca espiritualidad. Esclavos somos de un pueblo ignorante. Ni ellos ni yo entraremos. O nos afilamos con Jehová, o nos ponemos en serio con esto, o llamamos al pecado por su nombre. Y somos libres en Cristo Jesús para que gocemos de la plenitud del cielo. Y usted, cuando dé un jugo natural, habrá poder allí. Cuando usted ore por el enfermo, se va a levantar. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo lo he experimentado, hay poder. Cuando haya alguien poseído, si no está el pastor disponible, que llamen al hermano X. Porque hay poder. Pero para que usted tenga ese poder, usted tiene que dejar de estar coqueteando con el pecado. Porque nos vamos a hacer cenizas. Ser libres para servir. Tenemos una meta. No solamente nosotros somos los primeros. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y tenemos que ayudar a nuestros miembros familiares, los más cerquitas, muchas veces antes de los hijos, hasta los esposos y las esposas. Que se levanten, levántate y resplandece. Y ahora sí voy a cerrar, pero yo no puedo irme de aquí sin dejarle una promesa. Está en Isaías. Oigan lo que dice Isaías 41. Voy a comenzar en el versículo 1 y luego del 8 en adelante. Dice, escúchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense. Y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo a sus enemigos, como hojarasca que su arco arrebataba. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Hasta el versículo 4. Y dice el 8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos llamó siendo siervos, ¿sí o no? Y nos hizo que libres, nos llama hijos.
y de Cristo Jesús, hermano, porque dice que Él es nuestro hermano mayor. Tenemos las huestes celestiales y el Espíritu Santo para vencer todo mal, para vencer el yo, para vencer el orgullo, para vencer el temor, para vencer la envidia, para vencer la lascivia y para llevar gozo y paz a nuestros hogares y a ese mundo que perece. Que Dios nos bendiga.